Me llamo Marisol Ortega. Tengo 32 años. Estaba acostumbrada a una vida sencilla, en la que cada día se parecía al anterior. Alquilaba un piso pequeño en la calle San Francesc, en Alicante. Por las mañanas salía hacia la cafetería, junto a la estación, donde trabajaba de barista, y regresaba a casa tarde por la noche. Casi no tenía fines de semana, pero no me quejaba. Pensaba, si hay un techo, un trabajo y un marido, eso ya es una estabilidad de la que muchos carecen. Con Ricardo vivimos 8 años. Sabía hacerme reír, le encantaba contar historias de su juventud y siempre decía que algún día abriría su propio negocio. Yo escuchaba, sonreía y le creía, porque así era más fácil vivir. No teníamos lujos, pero sí nuestra rutina, nuestro ritmo asentado. Por las tardes él veía fútbol, yo preparaba la cena o ponía la lavadora. Los domingos íbamos al mercado a por pescado fresco. La vida no era especial, pero era la nuestra. Todo cambió en un instante. Aquel día, cuando me llamaron desde un número desconocido, yo estaba sirviendo café a unos clientes habituales. La voz al otro lado era fría, oficial. Han detenido a su marido. Preséntese en la comisaría para prestar declaración. Ni siquiera comprendí de inmediato el sentido de las palabras. Me quedé de pie con el teléfono en la mano, mirando cómo el café se derramaba por el borde de la taza. Después vinieron los interrogatorios, los papeles, preguntas que jamás habría esperado oír. Me justificaba, decía que no sabía nada, que mi mundo era la cafetería y la casa, nada más. Pero a la policía le eran indiferentes mis palabras. Ellos querían a Ricardo. A mí me soltaron, pero desde ese momento la vida se dividió en antes y después. Todos a mi alrededor dejaron de verme como la simple Marisol de la cafetería. Me convertí en la esposa del estafador. Aquella palabra se me pegó como un tatuaje imposible de borrar. Los vecinos empezaron a evitarme. Quienes ayer mismo me decían amablemente «buenos días», ahora apartaban la mirada. En la cafetería, mis compañeras cuchicheaban a mis espaldas y yo alcanzaba a oír fragmentos. ¿Cómo pudo no saberlo? Seguro que también estaba al tanto. Me mudé a un piso más barato, más cerca de las afueras. No porque quisiera ese cambio, sino porque la propietaria del antiguo me dijo sin rodeos: «Me incomoda que relacionen mi piso con el nombre de su marido». El dinero escaseaba, tuve que contar cada euro. Sentía cómo mi vida se encogía día tras día, como si alguien estuviera apretando constantemente una cuerda. No solo perdí la estabilidad cotidiana, perdí mi yo. En el espejo me miraba una mujer cansada, con ojeras, el pelo recogido de cualquier manera, los labios resecos, la mirada vacía. No me reconocía. Antes podía permitirme soñar con abrir una pastelería pequeña, decorar pasteles y vendérselos a los turistas que van de la estación al centro. Ahora me parecía que soñar era un lujo que ya no tenía derecho a concederme. El único que no se apartó fue el hermano de Ricardo, Esteban. Tenía problemas de salud. Caminaba con una ligera cojera, pero aún así encontraba fuerzas para venir a verme, llamarme, preguntar si había comido, si tenía dinero en la cuenta. Me traía bolsas con alimentos y decía: «Sé que ahora lo estás pasando mal. No rechaces la ayuda». Y yo no la rechazaba. Su presencia era un consuelo extraño, en un tiempo en que el mundo entero me había dado la espalda. Sin embargo, en esa dependencia de la bondad ajena empezó a gestarse algo peligroso. Aún no lo comprendía del todo, pero sentía como el fino hilo de la confianza y la gratitud iba transformándose poco a poco en otra cosa. La semana siguiente, al arresto de Ricardo, ya vivía en el nuevo piso, pequeño y oscuro,
con paredes tan delgadas que se oían las peleas de los vecinos o la televisión a todo volumen. Las ventanas daban a un patio interior que siempre olía a cemento húmedo y a detergente, y con el tiempo ese olor se convirtió en un recordatorio constante de la nueva vida en la que había sido arrojada por las circunstancias, no por elección propia. Cuando volvía de la cafetería con una bolsa de productos básicos en la mano, me parecía que en las escaleras no me encontraba con personas, sino con sombras que deslizaban sus miradas sobre mí, como tratando de decidir si valía la pena saludarme o mejor pasar de largo. En el trabajo, los compañeros también habían cambiado, aunque intentaban aparentar que todo seguía igual. Por las mañanas me saludaban con cortesía, pedían un café doblemente fuerte, pero entre ellos cuchicheaban de manera que yo solo alcanzaba a oír fragmentos, suficientes para herirme más que cualquier acusación directa. Comenzaron a evitarme, como si llevara una marca invisible que ellos podían ver incluso cuando yo me esforzaba en sonreír y trabajar más duro. Lo peor era la sensación de que incluso aquellos que antes bromeaban conmigo, ahora desviaban la vista para no cruzarse con la mía. En ese periodo, el único que permaneció cerca fue Esteban, el hermano de Ricardo. Aparecía de improviso, con bolsas de alimentos, me compraba cosas que yo ni siquiera había pedido y siempre hablaba con una mesurada ternura que me dejaba sin fuerzas para rechazar. Tras el accidente, se movía con dificultad, pero había en él una obstinación. Nunca permitía parecer débil, aunque yo veía el esfuerzo que le costaba subir las escaleras hasta mi piso. Cada vez que abría la puerta y lo encontraba con una bolsa en las manos, me invadía una mezcla de gratitud y vergüenza, porque sabía que me aprovechaba de su bondad, aunque no lograba detenerme. Nuestras conversaciones comenzaron a alargarse cada vez más. Llamaba tarde por la noche, y yo respondía, aunque pudiera haber dicho que ya dormía o que debía madrugar. Nos sentábamos en mi pequeña cocina, bebíamos té de bolsitas baratas y él me hablaba de su infancia, de cómo siempre se sintió a la sombra de su hermano mayor, del accidente que arruinó sus planes y de los médicos que aseguraban que nunca se recuperaría del todo. Yo escuchaba y sentía cómo entre nosotros nacía un lazo que iba más allá de la amistad o el simple apoyo familiar. Notaba sus miradas largas cuando pensaba que yo no lo veía y comprendía que no me miraba como a la mujer de su hermano, sino como a alguien que deseaba tener a su lado. Dentro de mí se enfrentaban sentimientos opuestos. Por un lado, la culpa, porque Ricardo, pese a todo, seguía siendo mi esposo. Por otro, la atención de Esteban aliviaba el peso de la soledad que me aplastaba desde que la sociedad me dio la espalda. Poco a poco, empecé a esperar sus llamadas, a prestar atención a si tocaría a la puerta por la noche, cuando regresaba del trabajo. Su cuidado se convirtió en el apoyo que había perdido con Ricardo. Y aunque me repetía que todo era solo gratitud y nada más, en mi interior sabía, esta dependencia podía llevarme un día a cruzar un límite que nunca debería cruzar. A los pocos días de que las veladas con Esteban se volvieran habituales, empecé a darme cuenta de que esas charlas ya ocupaban más espacio en mi vida del que me permitía reconocer. Me llamaba cuando la ciudad comenzaba a hundirse en el cansancio nocturno, cuando las tiendas ya estaban cerradas y yo regresaba del trabajo con la sensación de que el día había transcurrido en vano. Me quitaba la chaqueta, dejaba el bolso en la silla y sabía, en cualquier momento, sonaría su llamada. Y en ese instante, el pequeño apartamento se volvía un poco más cálido.
Al principio hablábamos de trivialidades, de noticias del barrio, de gente que ambos conocíamos desde la infancia, de lo difícil que era vivir con un solo sueldo, teniendo que contar cada euro. Luego, sin darnos cuenta, la conversación se deslizaba hacia recuerdos. Él evocaba su niñez con el hermano. Decía que siempre había estado en su sombra, que era Ricardo quien sabía hacer amigos y reunir gente a su alrededor, mientras que él permanecía aparte, más callado y prudente. Yo escuchaba, y en sus palabras sentía una amargura conocida, porque yo también sabía lo que era pasar inadvertida. Con el tiempo empezamos a compartir no solo recuerdos, sino también lo que dolía. Yo le hablaba de mi sensación de aislamiento, de lo difícil que era soportar las miradas torcidas en la cafetería y de cómo las paredes de casa me oprimían, recordándome que ya no pertenecía a mi antigua vida. Él escuchaba con atención, sin interrumpir, asentía de vez en cuando, como para confirmar que tenía derecho al cansancio, a la rabia, a la desesperanza. En esa aceptación silenciosa encontraba el apoyo que no hallaba en ningún otro sitio. Una noche llegó tarde, cuando yo ya estaba a punto de acostarme. Traía un té que le había recomendado el médico tras la operación, y dijo que solo quería compartir conmigo ese sabor que le ayudaba a calmarse. Lo preparamos en mi diminuta cocina, nos sentamos frente a frente y bebimos a sorbos pequeños. La charla derivó hacia los miedos. Él confesó que desde el accidente lo que más temía era quedarse solo, que a veces su cuerpo le fallaba, y entonces lo invadía la sensación de absoluta indefensión. Yo le hablé de mi miedo a perderme del todo entre los rumores y las humillaciones que me acompañaban a diario, de no saber quién sería yo cuando todos me definieran solo por el nombre de mi marido. Entre nosotros surgía una intimidad que no había planeado ni esperado. Veía cómo detenía la mirada más tiempo del debido, cómo su voz se volvía más cálida al pronunciar mi nombre, y cómo, en las pausas, parecía esperar que yo dijera algo que confirmara que esos encuentros significaban tanto para mí como para él. Percibía el peligro de esa cercanía, pero al mismo tiempo no podía renunciar a ella, porque me devolvía la sensación de un diálogo vivo en un mundo que me había dado la espalda. Aquella noche, sentados con las tazas de té caliente y compartiendo los secretos más hondos que ambos ocultábamos a los demás, pensé por primera vez, quizá ya habíamos cruzado la línea invisible, y aunque no se pronunciara ninguna palabra que pudiera llamarse confesión, el simple hecho de confiarnos mutuamente lo más íntimo hacía de esas reuniones algo peligroso. A la noche siguiente, cuando mi turno en la cafetería terminó más tarde de lo habitual, salí a la calle todavía impregnada por el olor del café recién tostado y me dirigí a la parada del autobús. El aire era fresco, húmedo tras la lluvia del día, y los faroles se reflejaban en los charcos, mientras la ciudad poco a poco se calmaba, como preparándose para una noche que aún no llegaba. Allí, junto a la parada, vi a Esteban apoyado en la barandilla, como si llevara ya varios minutos esperándome. Me explicó que había decidido acompañarme para que no regresara sola a casa. Sus palabras no tenían nada de extraordinario, pero su presencia inesperada me provocó un estremecimiento que intenté disimular. Caminamos en silencio unos minutos, hasta que me propuso dar un paseo por el parque cercano, diciendo que la noche era demasiado agradable como para irnos enseguida a casa. Acepté, porque no quería que aquel encuentro terminara tan rápido, y avanzamos bajo los árboles, cuyas hojas aún resistían, aunque el otoño ya se dejaba sentir con ráfagas frías de viento. El parque estaba casi vacío,
solo algunos transeúntes apresurados, y esa soledad creaba la sensación de que todo el espacio nos pertenecía. Hablábamos de cosas corrientes, de lo difícil que había sido para él adaptarse al nuevo ritmo de vida después de los meses de hospital, de cómo había cambiado el ambiente en la ciudad tras las noticias escandalosas, de lo rápido que la gente juzga sin conocer los hechos. Su voz sonaba tranquila, algo cansada, pero en ella había una franqueza que hacía tiempo no escuchaba de nadie. Volvía a sorprenderme su mirada, que duraba más de lo necesario, y sentía dentro de mí dos fuerzas en conflicto. Una me gritaba que debía mantener la distancia, la otra me empujaba hacia él. Cuando nos detuvimos junto a un banco, bajo la luz de un farol que iluminaba el suelo húmedo, él se inclinó lo suficiente para que pudiera sentir su aliento. Todo ocurrió de repente. Sus labios rozaron los míos, y yo debería haberlo apartado. Debería haber dicho que era incorrecto, que seguía siendo la esposa de su hermano, pasara lo que pasara entre nosotros. Pero no lo hice. En ese instante toda la soledad que me había acompañado durante meses se disolvió, y desaparecieron las reglas que unos minutos antes me parecían inquebrantables. El beso duró poco, pero fue suficiente para entender que habíamos cruzado una frontera que ya no podría borrarse. Sentí que el corazón se me aceleraba, que las manos me temblaban, y aquello me resultó al mismo tiempo aterrador y salvador, porque por primera vez, en mucho tiempo, descubrí que aún podía sentir, que en mí seguían vivas emociones que creía extinguidas. No dijimos nada más. Seguimos caminando juntos, y ese tramo, hasta mi casa, se convirtió en uno de los más largos de mi vida. En mi mente se agolpaban decenas de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría después? ¿Si sería capaz de detenerme? ¿Si él lo sería? ¿Si podríamos fingir que nada había sucedido? Yo callaba. Él tampoco explicó nada, pero entre nosotros ya había algo que no necesitaba palabras, porque lo había cambiado todo. A la mañana siguiente de aquella noche en que Esteban y yo nos besamos por primera vez, desperté con la pesada sensación de que dentro de mí habitaba un secreto imposible de ocultar, ni siquiera tras las gruesas paredes de aquel estrecho piso. Preparaba el café, removía el azúcar de manera mecánica y al mismo tiempo pensaba en que, en mi próxima conversación telefónica con Ricardo, debía decir lo que se esperaba de mí, palabras de fidelidad y espera, aunque en realidad mi mente y mi corazón ya se inclinaban en otra dirección. Cuando él llamó desde la cárcel, su voz sonaba tranquila, incluso un poco más cálida de lo habitual. Me preguntaba si estaba bien, si tenía suficiente dinero, si me sentía segura. Yo respondía con tono uniforme, casi convincente, que vivía solo para esperarlo, que contaba las horas hasta su regreso, que todo era solo una oscuridad temporal tras la cual volveríamos a estar juntos. Él escuchaba con atención y parecía creerme, o al menos fingía hacerlo, y yo sentía como cada palabra de mentira caía en mi interior como una piedra más en una mochila ya demasiado cargada. Pero no podía detenerme. Reconocer la verdad significaría destruir lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Después de esas conversaciones, cada vez me veía más con Esteban, no siempre de forma evidente. A veces solo me ayudaba a llevar las compras o pasaba unos minutos para tomar un té, pero esos minutos se transformaban en horas sin que nos diéramos cuenta. Su presencia me daba una extraña sensación de seguridad, una que me faltaba incluso antes del arresto de Ricardo, y esa seguridad se volvió un narcótico imposible de rechazar. De cara a los demás, seguía siendo la esposa fiel que aguardaba a su marido.
Esa imagen me ayudaba a conservar un mínimo de respeto en el trabajo y entre los vecinos, porque la sociedad siempre se inclina más a compadecer a la mujer que espera y apoya que a la que busca un nuevo camino. Pero en cuanto me quedaba a solas con Esteban, esa máscara se disolvía y yo me convertía en una mujer que ansiaba la atención y el calor de alguien, aunque estuviera prohibido por el simple hecho de que se trataba del hermano de Ricardo. Comprendía que mi vida se dividía ahora en dos líneas paralelas que nunca deberían cruzarse, pero que en mi realidad ya se habían entrelazado hasta el punto de perder el control. De día hablaba de fidelidad a mi marido y de noche me sentaba junto a su hermano y sentía cómo la tensión crecía entre nosotros, convirtiéndose en una nueva forma de dependencia. Era hipocresía, lo sabía, pero al mismo tiempo era un sostén frágil que me permitía sobrellevar los días llenos de rumores, miradas de reproche y soledad. Con cada jornada me hundía más en esa duplicidad, y cuanto más duraba, menos creía posible detenerme. Porque aun si me atreviera a decir la verdad a uno de los dos, eso significaría destruir por completo aquello que todavía me mantenía a flote, y me quedaría sin nada. Unos días después de que me habituara por completo al ritmo de esa doble vida, de día fingiendo ser la esposa fiel y de noche permitiéndome otra existencia junto a Esteban, todo cambió de golpe por una frase que parecía inofensiva. Aquella jornada, la cafetería estaba llena. Turistas con prisa por llegar a la estación, clientes habituales recogiendo su café de siempre. Yo trabajaba de manera casi mecánica, sin permitirme distracciones, mientras servía una bebida a dos extranjeros que discutían sobre su ruta. Mi compañera Lucía, joven, siempre parlanchina, se inclinó hacia mí y, con la sonrisa con la que solía bromear, me dijo: Marisol, te vi hace poco con Esteban. Se os veía muy bien juntos. Reíais tan fuerte, parecíais enamorados. Lo dijo como si quisiera gastarme una broma, añadir ligereza a la jornada, sin pensar en el peso de sus palabras. Varios clientes rieron al escuchar el comentario, y ella ya había vuelto a su trabajo sin notar cómo mi rostro perdía el color. Intenté responder en el mismo tono, diciendo que simplemente me había ayudado a cargar unas bolsas pesadas, que la risa había sido por una tontería, nada especial. Pero incluso en ese momento sentí que mi voz sonaba demasiado medida y que mi sonrisa era más un escudo que una reacción natural. Cuando terminó el turno y regresaba a casa por las calles iluminadas por faroles que dibujaban largas sombras en los adoquines, las palabras de Lucía no dejaban de repetirse en mi cabeza. Comprendía que, si ella lo había visto y se había permitido comentarlo, otros también podrían haberlo visto y formado sus propias versiones. Aunque callaran, ese silencio siempre era engañoso. Primero susurros en la cocina o en el patio, y después historias que toman vida propia. Esa perspectiva era lo que más me asustaba, porque sabía que cualquier rumor podía llegar a Ricardo antes de que yo alcanzara a entender que la situación se me escapaba de las manos. Al llegar al piso me quedé mucho rato sentada en la cocina, sin siquiera quitarme el abrigo, mirando las bolsas de comida que había comprado con Esteban días antes. Pensaba en cómo las cosas más simples, que parecían cotidianas, podían transformarse en pruebas de aquello que yo intentaba ocultar. Imaginaba a los vecinos que ya me evitaban, encontrando ahora un nuevo motivo para murmurar, y un frío helado me recorría el pecho. Al día siguiente intenté actuar con normalidad, pero empecé a escuchar cada palabra de mis compañeras, cada mirada dirigida hacia mí.
Sentía que todos observaban más de lo que yo quería mostrar, y esa desconfianza se convirtió en un nuevo peso que llevaba encima cada día. Si antes mi doble vida era solo un conflicto interno, ahora comenzaba a salir a la superficie, y entendía que ni las bromas ni las excusas podrían protegerme de esas miradas vigilantes. La frontera invisible entre nuestra vida secreta y el mundo exterior se volvía cada vez más delgada, como una tela estirada hasta romperse. Ese descubrimiento me volvió nerviosa, incluso con los timbres en la puerta, con los encuentros en la escalera, con cualquier frase que insinuara que alguien había visto más de lo debido. Entonces entendí. Mi papel doble ya no solo me desgastaba por dentro, sino que también se había convertido en objeto de sospecha para quienes nos miraban desde fuera, y aquel proceso era imparable. En las semanas siguientes, noté cada vez más que empezaba a depender de Esteban para cosas que antes consideraba mi propia responsabilidad, y al principio casi sin darme cuenta. Su ayuda parecía natural, inocente. Él mismo se ofrecía a llevarme después del trabajo o a cargar las bolsas del mercado. Pero poco a poco comencé a pedir más, siempre hallando una justificación que me permitiera no sentirme culpable, al menos en apariencia. Primero, le entregué las facturas de los servicios, excusándome en que habían retrasado mi sueldo. Después, le pedí que arreglara la cerradura de la puerta, porque me daba miedo estar sola por las noches, sin seguridad. Más tarde, incluso le encargaba pequeños recados que bien podía hacer yo misma, pero me resultaba más fácil saber que él estaba allí, y esa facilidad se fue convirtiendo en hábito. Cada vez que accedía, sentía gratitud, pero junto a ella aparecía una sombra de culpa. Su bondad se había transformado para mí en un recurso del que me servía, no solo como ayuda práctica, sino como confirmación de que no estaba sola en un mundo que me había dado la espalda. Me repetía que él también necesitaba una meta, que tras el accidente y la larga recuperación buscaba sentirse útil y que de algún modo yo le ofrecía esa oportunidad. Pero, en el fondo, sabía que tras cada petición había un pacto silencioso que los dos comprendíamos, pero nunca nos atrevíamos a enunciar. En mis conversaciones con Ricardo, esa obligación diaria seguía representando el papel de esposa fiel que espera con paciencia su liberación. Le decía que tenía fuerzas, que cada día pensaba en nuestro futuro juntos, recitando esas frases como si fueran un guión aprendido. En esos momentos mi voz era plana, controlada, como si interpretara el papel de otra persona. En cambio, con Esteban mis palabras salían más suaves. La entonación era natural, y esa diferencia me recordaba dolorosamente que mi doble vida se volvía cada vez más evidente, al menos para mí misma. Una tarde, cuando regresó del médico con una bolsa de medicinas y víveres, lo retuve otra vez en la cocina porque no quería quedarme sola. Le pedí que me contara alguna historia de su infancia, y él comenzó a evocar recuerdos triviales que quizá no significarían nada para otro, pero que para mí eran pruebas vivas de que me confiaba cosas que no compartía con nadie más. Yo lo escuchaba, reía con él por anécdotas pasadas, y de pronto comprendí que esos momentos, sentados con una taza de té barato, significaban más para mí que cualquier llamada telefónica con mi esposo. Esa noche me quedé mucho tiempo despierta, mirando la oscuridad e intentando descifrar lo que sentía de verdad. Sabía que aprovechaba su cuidado por comodidad, porque cada favor, cada palabra de apoyo me permitía cerrar los ojos a mi propia debilidad.
pero al mismo tiempo ya no podía imaginar renunciar a ello. La culpa se mezclaba con el deseo de volver a tenerlo cerca, y esa mezcla se convirtió en mi veneno diario, que yo misma aceptaba beber. Al fin entendí. Mi doble vida ya no residía solo en las palabras o los papeles que repartía entre dos hombres. Se había infiltrado en mi rutina, en mis hábitos, en mis decisiones. Y cuanto más duraba, menos posibilidades quedaban de salir de ese juego sin pérdidas definitivas. Pasaron apenas unas semanas desde que me acostumbré por completo a la doble vida, que parecía casi controlada, y ese equilibrio se sostenía sobre frágiles convenciones que Esteban y yo cuidábamos con esmero. Pero una noche todo se vino abajo. Oí golpes fuertes en la puerta y sin sospechar nada extraño, abrí. En el umbral estaba Ricardo. Había vuelto mucho antes de lo esperado y aquella sorpresa me dejó paralizada. Llevaba solo una bolsa pequeña con las pertenencias que le devolvieron al salir, y en sus ojos un cansancio que no requería explicación. Su mirada recorrió la habitación de inmediato y se detuvo en objetos que no eran suyos. Una chaqueta sobre el respaldo de una silla, un libro en la estantería, pequeños detalles que Esteban y yo habíamos dejado a la vista, confiados en que aún teníamos tiempo. En ese segundo comprendí que cualquier palabra sería inútil. Todo estaba ya escrito en esas cosas, y Ricardo no necesitaba preguntar para reconstruir la escena. No dijo nada, no hizo un escándalo, solo entró, se sentó a la mesa, y su silencio pesaba más que cualquier acusación porque no dejaba espacio para la negación. Yo, mecánicamente, puse agua a calentar, le ofrecí comida, hablé de banalidades, intentando aparentar que era posible volver a la rutina. Pero cada uno de mis gestos estaba cargado de tensión, y veía cómo él observaba con atención cada movimiento. Dejó sus llaves sobre la mesa y dijo en tono breve que a partir de ahora viviría allí, que necesitaba empezar de cero. Yo solo asentí, aunque dentro de mi cabeza resonaba un pensamiento único. En este piso había demasiadas huellas de otra presencia como para fingir que nada había pasado. Esa noche se acostó en el sofá del salón, explicando que necesitaba tiempo para readaptarse a nuestro espacio. Yo me quedé en mi habitación, acostada, escuchando cada ruido que hacía, tratando de adivinar qué sentía, si era rabia contenida o indiferencia, esa indiferencia que hiere más que cualquier grito. Quise hablar, explicar, justificarme, pero no encontré palabras, porque sabía que sonarían falsas, por mucho que intentara darles forma. A la mañana siguiente, se comportó como si nada hubiera ocurrido. Puso a calentar el agua, me preguntó si tenía planes, mencionó que iría a ver a un conocido que podía ayudarle a encontrar un trabajo temporal. Su voz era pareja, pero dentro de esa calma se percibía un peso, y eso me resultaba insoportable. Esa normalidad fingida dolía más que cualquier reproche abierto. Cada detalle en su comportamiento, cómo arrastraba la silla, cómo miraba un poco más de la cuenta el teléfono sobre la mesa, cómo se le tensaba casi imperceptiblemente la mandíbula, revelaba que veía y entendía mucho más de lo que dejaba traslucir. Entonces comprendí, desde ese momento íbamos a vivir en un espacio donde la verdad no necesitaba pronunciarse, porque ya estaba presente en cada mirada y cada silencio. Y era tan evidente que cualquier intento mío de fingir que nada había pasado no haría sino subrayar aún más la mentira. Los días tras el regreso de Ricardo se arrastraban pesados y lentos, como si el propio tiempo hubiera cambiado de ritmo. Cada detalle del día a día recordaba que ya no vivíamos en condiciones normales. De cara al exterior,
intentábamos mantener un cierto orden. Él se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno, ordenaba su ropa en el armario, como si buscara recuperar el papel de esposo ausente durante meses. Yo seguía yendo a la cafetería, regresaba tarde, cenábamos juntos e incluso intercambiábamos algunas frases sobre asuntos cotidianos. Pero todo parecía una obra mal ensayada, porque en cada gesto suyo y en cada respuesta mía se palpaba una tensión sin salida. Ricardo comenzó a vigilar de cerca mis costumbres. Cuándo cogía el teléfono, cuánto tiempo tardaba en el baño, qué compras llevaba a casa. Su silencio no era indiferencia. Al contrario, estaba lleno de preguntas nunca dichas, y eso pesaba mucho más que un reproche abierto. Sentía cómo me iba acercando, no con acciones concretas, sino con su mera presencia que llenaba todo el espacio del piso. Aún así, no dejé de escribir a Esteban. Nuestros mensajes eran cada vez más breves y cautelosos. Quedábamos en lugares neutros, en un parque o frente a una tienda, donde nadie prestaría atención a que estuviéramos juntos. Las conversaciones eran superficiales. Su salud, mi trabajo, cosas que cualquiera podría escuchar. Pero para mí tenían otro sentido. En esas palabras encontraba el calor que en casa me faltaba. Y cada encuentro, aunque fuera de unos minutos, por un lado me salvaba, y por otro añadía una piedra más en el abismo que me separaba de Ricardo. Por las noches nos sentábamos a la mesa de la cocina, y la escena podía parecer normal. Yo cortaba el pan, él llenaba los vasos de agua, cenábamos la misma comida sencilla de siempre. Pero aquella rutina ya no ofrecía consuelo. Se había vuelto el recordatorio constante de que ambos conocíamos la verdad y elegíamos callarla. Cada bocado, cada sorbo, se convertía en símbolo de esa farsa compartida. Veía cómo me observaba, intentando leer en mi rostro, y esa vigilancia silenciosa me desgastaba más que cualquier conflicto abierto. De noche, cuando él dormía en el sofá de la sala, yo permanecía despierta en mi habitación, mirando el techo, sintiendo que vivíamos atrapados en un triángulo. Yo, la esposa que aparenta fidelidad; Esteban, el hombre que me brinda una falsa seguridad; y Ricardo, el que lo percibe todo pero decide callar. Esa frágil calma me dejaba siempre con la sensación de que cualquier gesto podía quebrarla. Con el tiempo, hasta el propio piso empezó a cambiar bajo el peso de la tensión. Las paredes, antes refugio, parecían absorber nuestros miedos y sospechas. Cada objeto era testigo de la doble vida imposible de ocultar. Y cuanto más duraba, más claro comprendía que no había escapatoria. La mentira se había vuelto nuestra nueva realidad, y la única incógnita era quién de los tres sería el primero en no soportar la carga. Una tarde de sábado, cuando Ricardo propuso ir a cenar a casa de unos vecinos, acepté sin mucho entusiasmo, pero pensé que quizás sería una oportunidad para sentir, aunque solo fuera por unas horas, que formábamos parte de una vida normal, con charlas sobre el trabajo, las compras o los planes de fin de semana, y no únicamente sobre sospechas y silencios. Subimos al segundo piso, donde los anfitriones ya estaban poniendo la mesa. En el aire flotaba el aroma de una paella recién hecha con mariscos, que me recordó aquellos pocos días antes del arresto en que podíamos permitirnos un almuerzo tranquilo en familia. Había varias parejas reunidas, todos conocidos, y al principio el ambiente era realmente ligero. Se hablaba de los precios del mercado, de reparaciones en casa. Algunos bromeaban sobre fútbol, otros contaban anécdotas del trabajo. Yo intentaba mantener la conversación, sonreía, rellenaba las copas de vino, y por un momento casi creí que podíamos aparentar
ser un matrimonio cualquiera, sentado uno al lado del otro, sin la sombra de las circunstancias que nos perseguían. Pero la ilusión no duró. En medio de una charla animada, Carmen, una vecina locuaz y siempre dispuesta a bromear, me mencionó como al pasar entre dos comentarios. Riéndose, dijo: «Ah, Marisol, el otro día vi a tu cuñado cargando unas bolsas enormes de compras mientras tú ibas al lado con las manos vacías. Qué suerte tener un ayudante así». A la mesa le siguió una risa ligera. Todos lo tomaron como un comentario inocente, porque ¿qué tenía de raro que un hermano ayudara a la esposa de su hermano? Pero para mí, esas palabras fueron como una ráfaga helada atravesando la sala. En ellas estaba algo que nadie debía saber ni señalar, porque incluso en la simple constatación de un hecho se escondía una amenaza para el frágil equilibrio que Ricardo y yo intentábamos sostener desde su regreso. Sentí cómo su cuerpo se tensaba a mi lado. Apartó bruscamente la copa de vino, aunque un segundo antes escuchaba tranquilo un chiste de fútbol. Desde ese instante, casi no pronunció palabra en lo que quedaba de velada. Permaneció con gesto serio, asentía cuando alguien se dirigía a él, pero no volvió a involucrarse en la conversación. Yo, en cambio, tuve que conservar la sonrisa, mantener la ligereza, como si nada hubiera pasado, aunque por dentro la tensión crecía, porque sabía que para él aquella alusión, por trivial que pareciera, confirmaba que sus sospechas tenían fundamento. De regreso a casa, caminó en silencio todo el trayecto. Ese mutismo era aún más pesado que cualquier reproche directo, porque ya no dejaba espacio para excusas ni explicaciones. Yo sabía que aquella noche había abierto una grieta imposible de borrar, y que aunque intentáramos cubrirla, quedaría siempre visible, como una línea que separa lo que aún se puede perdonar de lo que se convierte en la última gota. Pasaron varios días después de aquella cena en casa de los vecinos, y la atmósfera en nuestro hogar seguía tan tirante que incluso las tareas más simples, poner el hervidor, doblar la ropa, preparar la cena, se sentían como pasos sobre hielo delgado. Yo salía a trabajar y volvía tarde, sabiendo que en casa me esperaba Ricardo con su silencio denso, y al mismo tiempo me sorprendía pensando en Esteban con mucha más frecuencia de la que quería admitir. Sus llamadas ya no eran tan regulares como antes, pero aún encontraba la forma de enviarme algunos mensajes, y esos pequeños gestos me mantenían a flote, aunque fueran simples preguntas sobre mi salud o recordatorios de que había comprado las medicinas que yo mencioné. Una tarde apareció de improviso. Nos sentamos mucho rato en un banco, cerca de mi edificio, porque no se atrevía a entrar en el piso. Habló con decisión. «Vente conmigo a Málaga. Empezaremos de cero, sin esta carga, sin mentiras, sin el pasado que te consume». Sus palabras no eran un arrebato. Sentí que llevaba tiempo madurando ese plan. Lo miré y comprendí que era una posibilidad real. Dejarlo todo atrás, subirnos a un tren y escapar de la trampa que yo misma había tejido. Pero al mismo tiempo, una ola de miedo me recorría. Sabía que a Málaga no iría como una mujer nueva, sino cargando con toda la culpa y la traición. En esa ciudad no me esperaría la limpieza, porque lo que intento dejar atrás viviría siempre conmigo. Sentía una obligación hacia Ricardo. A fin de cuentas, había sido mi esposo durante 8 años, y aunque nuestro matrimonio se derrumbaba, esos años no podían borrarse como si no hubieran existido. Esteban me miraba con una expresión que parecía poner en mis manos no solo mi destino, sino también el suyo. Yo deseaba decir que sí, aceptar, liberarme, pero en cuanto imaginaba abandonar el piso, la ciudad, mi vida pasada,
El miedo me paralizaba. Entendía que si me iba con él, la traición sería definitiva e irreversible, y ya no tendría excusas. Si me quedaba, lo perdía a él, pero mantenía la ilusión de que aún podía enmendar algo. Al final decidí quedarme, aunque incluso en ese instante supe que esa elección no me salvaría de la soledad, sino que solo aplazaba lo inevitable. Él se levantó en silencio, me miró una vez más, como queriendo grabar en su memoria esa imagen, y se marchó. Yo lo observaba alejarse, y comprendí que esta vez se iba para siempre. Y fue entonces cuando entendí. Al quedarme, había perdido a los dos, y mi vida jamás volvería a parecerse a lo que fue. Pasaron algunas semanas desde aquella noche en que rechacé irme con Esteban, y mi vida comenzó a desmoronarse aún más rápido que antes. Ricardo, sin decir nada, desapareció de mi rutina tan repentinamente como había regresado después de su liberación. Una mañana, desperté y vi que sus cosas habían desaparecido del armario, y las llaves que solía dejar sobre la mesa ya no estaban. No dejó una nota, no llamó, no explicó su partida, pero no hacían falta palabras para entenderlo. Había decidido poner fin a aquel absurdo juego en el que ambos vivíamos y marcharse por su propio camino, dejándome con el peso de mi decisión. Esteban tampoco volvió a buscarme. Después de nuestra última conversación, no intentó verme ni llamarme. Varias veces quise escribirle, pero borraba los mensajes antes de enviarlos, consciente de que ya no tenía derecho a esas palabras. Él me había ofrecido una salida, un plan, y yo lo rechacé por miedo. Ese tren ya se había marchado. Me quedé sola en mi pequeño apartamento, que ahora parecía más estrecho que nunca. La cocina, donde tantas veces compartimos té y confidencias, era puro vacío conmigo como única ocupante. La sala, donde Ricardo dormía en el sofá, me recordaba que incluso su silencio había desaparecido, y esa ausencia resultaba más dolorosa que su mutismo. Al mirarme en el espejo, veía a una mujer agotada, de ojos opacos, y comprendía que la mayor traición no la había cometido contra Ricardo, ni contra Esteban, sino contra mí misma. Me permití vivir en una mentira que al principio parecía un refugio, porque me daba la ilusión de apoyo y protección, pero que al final se convirtió en una trampa que me arrebató tanto el pasado como el futuro. Traicioné mis propios principios cada día en que ocultaba la verdad, en que buscaba conveniencia en la bondad ajena, en que pronunciaba palabras que no debía pronunciar. Y ahora el castigo era claro. Me quedaba sola en un mundo que ya no me quería. Por las noches volvía de la cafetería con una simple bolsa de compras en la mano, y en la escalera me encontraba con las miradas indiferentes o sospechosas de los vecinos. Sentía que todo se había cerrado en un círculo. Al principio me había visto aislada tras el arresto de Ricardo. Luego busqué un refugio fugaz en la cercanía de su hermano, y al final regresaba a la misma soledad, pero con un peso doble, porque ahora sabía que había perdido no solo a los demás, sino también a mí misma. La soledad se convirtió en mi única compañera, y fue en ella donde por primera vez admití que ningún pretexto borraría lo que hice. Perdí a ambos hombres, la confianza de quienes me rodeaban, pero lo peor fue haber perdido mi propio sentido de dignidad. Y así, sentada en la cocina oscura, mientras el reloj marcaba el tiempo de mi nueva realidad, comprendí, esa era la verdadera condena por todas mis decisiones.